Vamos a hablar sobre los strings en Java. Los strings tenéis que entender que son cadenas de caracteres igual que teníamos en Python, pero no son un tipo básico en Java. En Java los strings son objetos de la clase string. A diferencia de otros lenguajes de programación, son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Python, cuando nosotros teníamos una variable de tipo string, no pasaba nada con cambiarle el valor, es decir, yo podía inicializar una variable string a hola, por ejemplo, y luego ponerle coma qué tal después y simplemente modificaba esa variable y le añadía contenido o lo que fuera. En Java realmente, aunque os va a parecer que hacemos eso, lo que vamos a hacer es machacar la variable string, el objeto string, con un objeto nuevo, porque los objetos como tal, como decía, son inmutables. Inmutables quiere decir que no cambian. Esto quiere decir que si yo declaro como aquí una variable hola mundo, esa variable str va a tener el objeto hola mundo, o sea, el objeto con el contenido hola mundo, y si yo quiero cambiar algo, lo que estoy haciendo realmente es modificar el objeto con otro objeto. Estoy machacando la string con una nueva string. Si se necesita modificar una cadena de caracteres, como vemos aquí, se debe de crear una nueva cadena de caracteres. A pesar de esto, Java ya nos va a proporcionar una serie de métodos para manipular estas cadenas y hacernos este proceso de modificar una cadena de caracteres bastante más sencillo. Sin embargo, como decíamos, estos métodos no van a modificar una cadena original, sino que lo que va a hacer es devolvernos una nueva cadena con las modificaciones que nosotros queramos. En según qué situaciones, ahora de primeras en los ejercicios básicos que hagamos cuando empecemos a ver orientación a objetos y tengamos cualquier objeto que necesite una string, no va a haber ningún problema porque van a ser ejercicios sencillitos. Pero en el momento en el que os pongáis a programar en serio y hagamos cosas, pues por ejemplo acceso a archivos y cosas que digamos que afecten a mucha gran cantidad de datos, si alguno de esos datos es una string y tienen que sufrir modificaciones digamos muy habituales, lo más probable es que nos interese, en lugar de utilizar a lo mejor una string, utilizar una clase como string builder, que la veremos más adelante. Esto es un pelín más complejo y va a haber cosas que a lo mejor no entendáis del todo ahora, pero según vayáis avanzando en la parte de programación orientada a objetos, lo iréis entendiendo mejor poco a poco. Vamos de momento a quedarnos con lo básico. Como decía, para crear una string y para declarar una string, simplemente podemos, con la palabra string, llamando a la clase string, crear una variable de tipo string y la podemos inicializar directamente a un literal, en este caso, hola mundo. Entonces, si os fijáis, vamos a ir, como siempre, ejecutando todo poco a poco. Cuando yo imprimo str, el resultado es hola mundo. Podemos también, al igual que teníamos en Python, concatenar cadenas. Aquí fijaos que creo string 1, hola, string 2, mundo, y luego en string 3 la creo concatenando string 1 más, esto va a ser la operación de concatenado, un espacio en blanco, un literal de un espacio en blanco, y más el string 2. El resultado de esto, de nuevo, es el mismo, hola mundo. Podemos conocer la longitud de una cadena con length. Fijaos que, a diferencia del length que teníamos en los arrays, este length sí que lleva paréntesis. ¿Por qué? Lo veremos de nuevo la diferencia en programación orientada a objetos, pero el length de las strings es un método, es una función de la clase string. Entonces, aquí estamos llamando a una función de este objeto. En el caso de los arrays estábamos llamando a una propiedad, a un atributo. Por eso no llevaba los paréntesis. Insisto, esto lo entenderéis mejor más adelante, pero ahora quedaos con que para yo conocer la longitud de una string tengo que utilizar length con paréntesis, sí o sí. Esto, como veis, pues me devuelve 11, que son los caracteres de hola mundo con la exclamación y el espacio incluidos. Podemos comparar strings. Para comparar strings, igual que veíamos con el tema de los arrays, como las strings son objetos, no podemos directamente hacer string igual igual. ¿Por qué? Porque esto nos va a devolver true si y solo si str4 y 5 fueran el mismo objeto. Es decir, si str5 fuese un alias de str4. Como no lo es, que los inicializamos por separado, si yo hago str.equals sí que me devuelve true. Sin embargo, tened en cuenta que si yo hiciese str4 igual igual str5, por mucho que contengan lo mismo, me iba a devolver false. Me iba a devolver false porque no son el mismo objeto. Es decir, fijaos, voy a poner justo aquí debajo, tenemos el true de aquí, es el primer true. En medio voy a poner system out println y aquí voy a hacer str4 igual igual a
str5. Me está dando un warning aquí, el warning que me da, fijaos que, claro, me dice, esto siempre es true, esto son cosillas del IDE porque él ya ve que esto es igual, entonces aquí no hay, digamos, ningún problema. Claro, fijaos que ya me dice, las strings se tienen que comparar utilizando equals, no igual igual. Entonces, ¿qué ocurre si yo ejecuto esto? Me está dando true. Ahora mismo sí que me está dando true, no hay ningún problema. Pero esto podría no ser así. Ya os digo que esto depende mucho de si los objetos son alias uno de otro o no. Esto no es una buena práctica. Deberíamos siempre, fijaos que ya me dice, reemplázalo por equals, que es justo lo que tenemos encima. Entonces, como es inesperado, puede ser que ahora seguramente ha creado un alias sobre el mismo objeto hola, pero no tendría por qué. De hecho, yo podría incluso hacer str4, perdón, 4, y el resultado probablemente sea el mismo. Ahí está. Ya digo, esto ahora mismo está siendo así, pero no tendría por qué. Vamos a dejarlo como estaba. Entonces, en general, acordaos, para strings y en general para cualquier tipo de objeto, si queremos comparar, equals, nunca igual igual. Igual igual solo para tipos básicos. Más, comparar cadenas ignorando mayúsculas y minúsculas. Para esto tenemos el equals ignore case, que es muy útil, ¿vale? Fijaos que aquí tengo hola y hola en minúsculas y este me da true exactamente igual. Son iguales. Esto me sirve precisamente para no tener que estar pendiente de si lo que me introducen empieza por mayúsculas, empieza por minúsculas, etc. O nos puede incluso evitar el tener que estar convirtiendo algo con tu uppercase o tu lowercase o cosas por el estilo. ¿Cómo podemos también acceder a las posiciones de una string? Podemos acceder con el método char@, ¿vale? Fijaos que aquí tengo una string hola y yo puedo hacer char ch para declarar un char y decirle que este char sea igual a str8 char@ 0. Esto me va a coger pues la posición 0 de la string, que es la h mayúscula. Si yo imprimo este carácter, tengo esta h. Puedo también crear subcadenas, substrings. Estos son parecidos a los subset que veíamos en Python. Lo que vamos a hacer es coger un trozo de la cadena, literalmente. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, con begin index, desde dónde partir. Aquí me va a coger una substring desde la posición 5 en adelante. La posición 5 en adelante, si contáis, la 5 es la M, entonces incluye la M y a partir de la M hacia adelante. Substring de todas formas está sobrecargado. Substring está sobrecargado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que substring vamos a tener varias opciones de utilizarlo. Pasándole solo el begin index, va a haber también opción de pasarle el final, va a haber opción de pasarle ambas cosas. La forma de consultar todo esto es ir a la documentación, ver qué opciones tenemos y la que más nos interese, según cada caso. Podemos también convertir una cadena a minúsculas o mayúsculas. Esto es muy parecido a los métodos que teníamos en Python también, hacen lo mismo. Fijaos, tengo hola mundo, si hago tu lowercase, me devuelve hola mundo todo en minúsculas. Si hago tu uppercase, me devuelve hola mundo todo en mayúsculas. Y después tenemos también la opción de eliminar espacios al principio y al final. Fijaos que tengo aquí hola mundo con espacios al principio y al final, y con trim elimino esos espacios y me queda hola mundo sin espacios. Esto es especialmente útil cuando estamos leyendo archivos o cosas por el estilo y hay tabulaciones en medio, o hay espacios o espacios duplicados o cosas así. Luego podemos reemplazar también, fijaos, hola mundo y tengo replace target, es decir, ¿qué quiero reemplazar? Y le paso mundo, reemplázamelo por Java, pues me está dando hola Java. Esto también, que lo veis así ahora un poco chorras, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un pequeño script en Java o algo por así decirlo, que me lea un archivo, yo que sé, un Excel o un CSV o algo que tengo así, que está separado por comas, imaginaos, y quiero coger y cambiarlo y separarlo por puntos y coma. Pues puedo coger y hacer un replace buscando todas las comas y que me las reemplace por puntos y coma, por ejemplo, ¿no? Dividir cadenas de caracteres en subcadenas. Podemos hacer substrings también con split. Fijaos que el split que recibe una regex, una expresión regular. Esta regex en este momento lo que va a hacer es dividir en base a los espacios en blanco. Entonces yo, si tengo hola mundo, lo que va a hacer es crearme un array de strings con las partes del string separándolas por los espacios. Entonces aquí lo que voy a tener es una parte hola y otra parte mundo, sin el espacio. Esto también es especialmente útil pues para leer CSVs, para leer cosas que vienen eso, separados por punto y comas. Pues yo le paso al split un punto y coma y me va a dar un array con todas las palabras que están separadas, o strings, aunque tengan espacios en medio o lo que sea, por puntos y coma. Pues yo, para trabajar eso con archivos o con un JSON o con un XML o con un HTML o cualquier cosa del estilo, que a lo mejor quiero, pues yo qué sé,
separarlo por etiquetas. Si le mando una expresión regular, que me coja todas las etiquetas XML, todo lo que empiece por menor que y acabe por mayor que, ¿no? Digamos, que quite eso de en medio y quedarme solo con los datos del XML. Podría ser un uso interesante. Convertir un valor de cualquier otro tipo a una cadena de caracteres lo podemos hacer con value of. Es decir, por ejemplo, tengo un entero, si yo quiero convertir este entero a un string, puedo hacer string.valueOf, pasarle el número y me lo convierto en string. Esto también lo puedo hacer así. Fijaos, lo que hablábamos antes, yo tengo una string 10, esta string yo sé que es un número, entonces me puede interesar convertir esta string a un número. Para ello, al igual que con los enteros, también tengo la clase float con la F mayúscula, la double con la D mayúscula, la long, todos los tipos básicos de Java tienen su propia clase con su método parse para poder modificar o para poder convertir el contenido de una string, si estamos seguros de que solo contiene ese tipo de datos, a un tipo básico de los de Java. En este caso hago integer.parseInt, le paso la string que contiene un número y me lo almacena en un entero, porque esto lo convierte a entero. Fijaos que ya me dice aquí que la salida es un entero. ¿Qué ocurre con esto? Hay que tener en cuenta que esto puede fallar si esto no lo puede convertir a entero. Ya veremos más adelante cómo capturar excepciones, pero si esto no fuese un entero me saltaría una excepción, una number format exception o alguna de estas parecidas. Esto va a ser especialmente útil cuando leamos datos de teclado. Cuando leamos datos de teclado y queramos leer un dato numérico, ese dato numérico a lo mejor luego lo queremos convertir a string para imprimirlo, o al revés, recibimos una string por caracteres y lo queremos convertir a entero para hacer un cálculo. Todas estas conversiones hay que saber hacerlas, pero hay que tener en cuenta que, cuidado, que pueden fallar, que hay que capturar la posible excepción ahí. Igual que hacíamos en Python con los bloques try except, aquí vamos a tener bloques try catch, que vienen a ser lo mismo, ¿vale? Ya veremos la sintaxis y todo esto, pero funcionan igual. Nada, lo imprimimos y esto que tenemos aquí, me he pasado varias, es este 10 de aquí. Podemos formatear también, ¿vale? Una cadena, fijaos que aquí tenemos hola y el símbolo este del porcentaje y la S. Podemos tener una cadena formateada con format y pasarle mundo. El porcentaje S representa strings. Esto es un poco, el formateo de strings era como se utilizaba pues, en el antiguo C, por ejemplo, cuando le pasábamos variables de cualquier otro tipo a una string, se formateaban así. Es una forma, digamos, distinta y más rápida de concatenar variables o concatenar valores a una string que tenemos en medio, se le podemos pasar así y esto lo que está haciendo por detrás es convertir este símbolo que tiene aquí en la variable que le pasamos. Aquí es un literal, pero podría venir de una variable. Entonces fijaos que cuando lo imprime, me imprime hola mundo en el formato de string. El mundo ha sustituido el porcentaje ese que tenemos aquí. Podemos recorrer también una cadena de caracteres. Lo podemos recorrer igual que recorríamos cualquier array, solo que acordaos que inicio la i a 0, pero ahora length lleva paréntesis porque es un método, hago i++ y lo que voy haciendo es convertir cada posición a un carácter. Char x, str, char de i. Al principio va a ser h, luego va a ser o, luego va a ser l, vamos a ir concatenando ahí. Aquí lo estoy haciendo con un printline y entonces me lo está imprimiendo hola mundo, cada uno en una línea, incluida la exclamación. Si yo en vez de print ln hiciera print a secas, me lo imprimiría toda la misma línea. Eso ya lo iremos viendo también. Y hasta aquí, digamos, los métodos más habituales de la clase string. Ya digo que en general depende un poco de lo que queramos hacer, pero tenemos un problema cuando queremos hacer muchas modificaciones sobre una misma string, porque como decía, las strings son inmutables. Entonces lo que estamos haciendo cuando modificamos una string es crear una nueva. Y esto, dependiendo de lo que queramos hacer, puede ser más o menos eficiente. Pero lo habitual cuando queremos trabajar con strings y modificarlas mucho es, en lugar de utilizar la propia clase string, utilizar la clase string builder, que vamos a hablar de ella ahora. ¿Qué ocurre con string builder? Fijaos que ya me dice. Se utiliza para crear cadenas de caracteres modificables. A diferencia de string, es mutable, lo que significa que se puede modificar. Proporciona una serie de métodos para manipular cadenas de caracteres. Estos métodos modifican la cadena de caracteres original en lugar de devolver una nueva cadena de caracteres cada vez que hacemos una modificación. Es más eficiente que realizar este tipo de cambios con la clase string, pero ¿qué ocurre? Esto es más eficiente cuando se necesitan realizar muchas operaciones sobre una cadena de caracteres. Si no, la clase string builder también es importante saber que no es sincronizada, lo que significa que no es segura para subprocesos. Esto ahora mismo os da igual, pero cuando veáis, sobre todo el año que viene, en PSP o así, programación
con threads y multihilo, es interesante saber que no es sincronizada String Builder. Si se necesita una cadena de caracteres mutable para su proceso, se puede utilizar String Buffer. Aquí no me voy a parar mucho, pero bueno, que sepáis que existe. Y luego la clase String Builder se encuentra en el paquete Java Lang y no es necesario importarla porque ya la importa por defecto con el JDK. Tiene un constructor que acepta una cadena de caracteres como argumento, al igual que ocurre con string, y se crea un objeto String Builder con el contenido de la cadena de caracteres. La clase String Builder tiene también un constructor que acepta como un entero como argumento y crea un objeto String Builder con la capacidad inicial especificada. Es decir, yo le puedo pasar directamente un string y me va a crear un String Builder con ese tamaño, con el tamaño de ese string, o le puedo pasar 10, por ejemplo, para que me cree un String Builder de tamaño 10. ¿Quiere decir que este tamaño va a ser máximo? No, no va a ser un tamaño máximo, pero es para que String Builder se vaya haciendo una idea del tamaño de la cantidad de memoria que tiene que reservar. Entonces lo lógico es pasarle un tamaño adecuado. Si yo sé que voy a estar trabajando con palabras o nombres o algo por el estilo, pues a lo mejor me valen con 10, 20 caracteres, pero si sé que voy a trabajar con textos, pues igual le tengo que pasar algo más. Depende un poco de cada caso. La capacidad de un objeto String Builder es el número de caracteres que puede contener sin tener que asignar más memoria. Proporciona métodos para insertar, reemplazar, eliminar y revertir subcadenas en una cadena de caracteres, y estos métodos modifican la cadena de caracteres original en lugar de devolver una nueva. Para crearlo, esta vez no nos sirve directamente solo con pasarle la cadena como habíamos hecho hasta ahora, sino que tenemos que utilizar new. Crear una cadena de caracteres con un constructor podemos utilizar String Builder, le hemos llamado aquí SB de String Builder, pero podéis llamarle como queráis. New, acordaos, para crear objetos, lo iremos viendo, String Builder, y como esto es un método constructor, lleva paréntesis. Y después le podemos ir pasando, concatenando cadenas. Al principio cuando lo creamos está vacío, aquí le hacemos con el método append, le añadimos hola. Luego le añadimos un espacio y luego le añadimos mundo. Este String Builder podríamos luego convertirlo a string. ¿Para qué? Por una vez ya, cuando no le vamos a hacer modificaciones, lo convertimos a string con toString para imprimirlo. Podríamos imprimirlo directamente y lo que va a hacer por detrás es llamar al método toString. ¿Vale? Porque lo único que puede imprimir println son strings. Entonces, aunque yo hiciera directamente systemoutPrintln de SB, por detrás lo que iba a hacer el compilador es esto. sb.toString, pero valen cualquiera de las dos cosas. Puedo crear también, como decíamos, una cadena de caracteres con un constructor de un tamaño inicial. Pues yo aquí estoy creando el String Builder con una capacidad de 20 y me está creando lo mismo. Fijaos que hola mundo. Le hago con append lo mismo y el toString, en este caso de 20, pero para que sepáis que le puedo pasar la capacidad. Puedo también, como decíamos, crearlo pasándole directamente la cadena de caracteres. En este caso, new String Builder hola mundo. Y luego, fijaos que le podemos insertar con offset otra cadena. Fijaos que estamos haciendo String Builder, insert Java a partir de la posición 5. ¿Qué hace esto? Java y un espacio, fijaos. Me está metiendo Java donde antes iba mundo, pero lo está insertando en medio, no está reemplazando. Ahora tengo hola Java mundo. Esto tiene mucho más sentido hacerlo así con un String Builder que con una string, por el hecho de lo que os decía, de que lo que estamos haciendo es modificar esta string original en lugar de machacar la string anterior con una nueva, que es lo que ocurriría si en lugar de utilizar String Builder utilizamos solo strings. Más cosas que podemos hacer, crear subcadenas. Con replace podemos reemplazar una subcadena. Tenemos hola mundo y le digo replace desde la posición 5 hasta la 10 y mete Java. La posición 5 era la M y la 10 era la O. Entonces está reemplazando todo eso con Java. Esas 5 letras que había ahí las reemplaza con estas 4 nuevas. Cuando tenemos la salida, en vez de hola mundo, tenemos hola Java. Esto mismo podemos también borrar parte de una cadena. Esto es especialmente útil cuando queremos, imaginaos que, esto es útil a veces, imaginaos que tenéis apuntes hechos en Java, en Python, en cualquier cosa, y tenéis alguna de las anotaciones hechas con comentarios, por ejemplo, y cada línea de comentarios la tenéis empezada por la doble barra de Java, la almohadilla de Python o cualquier cosa así. Y que cogéis y decís, vale, me quiero pasar esto a un documento, pero claro, no quiero que los comentarios me salgan como comentarios, porque ahora esto es texto. Bueno, pues os podéis hacer un pequeñito script con algo así, que os modifique todas las strings de la primera línea, y por cada línea borrarle a lo mejor la primera posición o las primeras 2 posiciones con delete. Pues vais borrando y vais modificando ese archivo, eliminando la parte del comentario. Para, pues eso, luego si lo queréis pasar o imprimir o cualquier historia, que os lo haga de una forma más fácil, ¿no? Es un uso sencillo que se me ocurre. Pero todo esto
tiene 1000 usos, ya os digo. Aquí estamos borrando de la posición 5 a la 10, entonces estoy borrando el mundo. Me queda hola tal que así. Podemos también eliminar todos los caracteres directamente si el delete lo hacemos de la posición 0 a length. Ahí estamos borrándola entera. Fijaos que yo ahora, cuando lo imprimo, lo que está imprimiéndome es un vacío. ¿Por qué me deja el salto de línea? Porque estoy llamando a printline, entonces el salto de línea me lo imprime, pero no me está imprimiendo nada. Y podemos también con reverse darle la vuelta. Tenemos aquí hola mundo, pues tenemos el hola mundo dado la vuelta aquí. Hay muchos más métodos, podéis consultar la API, podéis consultar la documentación para ver todos los métodos que tenemos con String Builder. Da más juego que String en sí y sobre todo para cuando queremos hacer muchas modificaciones tiene sentido utilizarlo. ¿Cuándo no tiene sentido utilizarlo? Si yo solo voy a hacer una modificación única o algo así, pues creaos una nueva string auxiliar y ya está. No hace falta crear un string builder con lo que conlleva de crear el objeto, inicializarlo, pasarle la string, Podéis hacerlo también si queréis para practicar, pero como tal, con utilizar string en general para el día a día, digamos, y string builder, cuando vayamos a hacer eso, una acción de trabajar con archivos que tienen muchas cadenas de caracteres y hacer alguna acción masiva de eso, de modificar un montón de cosas, de añadir o de algo que conlleve de verdad estar haciendo modificaciones constantes sobre strings para no estar creando objetos que eso genera basura por detrás, podemos utilizar String Builder. Y con esto nos quedaría visto la parte de cómo utilizar cadena de caracteres en Java.